En la mañana vimos los dos primeros puntos, porque este texto, hermanos, está hablando de una transición. Está hablando de dejar de hablar como niño para empezar a hablar como hombre. Y ustedes saben, por ejemplo, los que empiezan a dejar de hablar como niños, hablando literalmente, los que empiezan a dejar de hablar como niños y empiezan a hablar como hombres, ¿qué es lo que sucede, verdad? De repente la voz como que se va y se viene y todo eso, ¿verdad? Pero hay una transición tan importante, hermanos, y tan interesante. Dejar de hablar como niños y empezar a hablar como hombres. Hombres no en el sentido de hombre natural o el hombre sin Cristo, sino refiriéndose al asunto de dejar ya algunas cosas y empezar a avanzar en las siguientes. Pero también dice el texto que cuando yo era niño, y el texto original, hermanos, habla cuando yo era niño pequeño. Cuando yo era niño pequeño. Y luego continúa diciendo el texto, hablaba como niño. Ya no se repite la palabra pequeño en el texto, aunque se entiende la idea que el niño pequeño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero al principio, en el texto, en el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 13, hay esa connotación tan especial, cuando yo era niño pequeño. Hablaba como niño, pensaba como niño. Y vamos ahora a lo que nos interesa para terminar, hermanos, para terminar este tema. Dice, la última frase del texto, ¿cómo dice? Juzgaban como niño. Reiteramos, ¿como niño qué? Pequeño. Como niño pequeño. Cuando yo era niño, juzgaba como niño. El asunto de juzgar, hermanos, la Biblia tiene que llegar y darnos lecciones fuertes a nosotros para que tengamos cuidado en el aspecto de el juzgar. De alguna o de otra manera, nosotros más de alguna vez hemos emitido algún juicio sobre alguien, sobre algo o sobre determinada circunstancia. Según Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y luego el Señor Jesucristo pone un ejemplo exagerado, que es una figura. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es imposible, hermanos, que podamos tener una viga en nuestro ojo. ¿Por qué es imposible? Porque no es posible. No es posible que podamos tener una viga en nuestro ojo, pero una paja, sí. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando de que muchas de las veces nos fijamos aparentemente nosotros en tantas cosas, pero que nos olvidamos de que efectivamente en nuestro ojo no hay una mera paja, sino que hay una viga que está obstruyendo completamente la visión de nosotros. Esto es lo que dice el texto. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Luego el Señor Jesucristo arremete con una palabra muy fuerte cuando nos dice, ¿cómo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, no antes, hasta después, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
¿Cuál entonces, hermanos, es la intención del texto cuando me invita a mí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 de no juzgar como niño, sino empezar a juzgar como hombre? Y aquí tendremos que hacernos una pregunta obligada. Sin lugar a duda, ¿no seremos nosotros los mejores jueces? Muchos de nosotros somos los mejores jueces de las cosas. Nadie para juzgar las cosas como nosotros mismos. Quiero, hermanos, de alguna manera llevarles a dos textos, a dos porciones de la palabra del Señor, pero primeramente quiero llevarles al término juzgar. Ahora, reiteramos, hermanos, que el asunto de 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11 está dado bajo el contexto del mal uso de los dones espirituales. Cuando el apóstol dice que cuando empieza él a dejar lo que era de niño y empieza a actuar como una persona adulta o como una persona madura, tiene que ver también con el asunto de juzgar. Y la palabra juzgar, hermanos, tiene dos aplicaciones interesantes, o de la palabra juzgar se derivan dos palabras, o se derivan dos términos, o dos enseñanzas dentro de esta misma palabra. Por ejemplo, la palabra juzgar significa razonar. Razonar. Ahora, si la palabra juzgar significa razonar, entonces el texto diría de la siguiente manera. Pensaba como niño y, ¿qué cosa diría entonces? Razonaba como niño. Razonaba como niño. Ahora, yo les pregunto una cosa, ¿cuál es el razonamiento? ¿Cuál es el razonamiento de un niño? ¿Cómo es el razonamiento de un niño? Él entiende que si hace esto se va a perjudicar o se va a dañar. No lo entiende. Su razonamiento simple y sencillamente le da para actuar en el momento y no mide las consecuencias. Y creo que muchos de nosotros, hermanos, no razonamos las cosas, sino que primeramente actuamos. Jesucristo lo dice de otra manera. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si logra terminar la torre? No sea que faltándole entonces deje la torre a medias y los que pasen por allí le digan: este comenzó y no pudo terminar. Su razonamiento, hermanos, fue completamente pobre en el uso de las circunstancias. Es decir, no midió, no calculó, no razonó las cosas. Y muchos de nosotros, hermanos, así somos como los niños en la manera de juzgar o en la manera de razonar las cosas. Solamente pensamos en nosotros mismos. No pensamos en las consecuencias, no pensamos en lo que puede venir más adelante. Y nuestro juzgar o nuestro razonamiento prácticamente queda completamente pequeño, como el niño pequeño que dice 1 Corintios capítulo 13 y versículo número 11. Razonar. El asunto de razonar, hermanos, tiene que ver con pensar, con medir, tiene que ver con calcular, tiene que ver con sentarse y empezar a ver lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Pero también, hermanos, la palabra juzgar significa reaccionar. Reaccionar. Y allí es donde empieza, hermanos, nuestra verdadera madurez en el asunto del razonamiento en base a la palabra y el asunto de reaccionar en diferentes circunstancias de nuestra propia vida. Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos nosotros ante alguna escasez momentánea en nuestra casa? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una escasez de trabajo?
¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, ante una escasez de salud? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una inestabilidad emocional o familiar, o llámese como se llame? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Ese es el momento precisamente donde entra en acción el asunto de dejar de juzgar como niño, es decir, dejar de reaccionar como niño. ¿Cómo reaccionan los niños ante una petición que no es suplida por sus padres? ¿Usted ha visto, por ejemplo, a niños que se tiran de panza en el supermercado? No solamente se tiran de panza de berrinche porque no tienen lo que quieren, sino que hasta se dan vueltas. Yo los he visto. ¿No los ha visto usted? Yo los he visto. ¿Y qué decimos nosotros? Hay un remedio muy bueno. Nosotros decimos y pensamos, me gustaría ser su papá. Según nosotros, ¿verdad? Muy listos y muy inteligentes. Me gustaría ser su papá para en este mismo momento levantarlo. Hace tiempo, cuando yo era pastor en el estado de Veracruz, fuimos a una ranchería, déjame ver si recuerdo el nombre, que se llama Terrero, que la nombre. Lo estoy diciendo maldito, así se llaman los lugares. Claro, sí. Íbamos mi esposa y yo a visitar unos parientes por parte de los Ábalos allá a ese lugar. Y a 2 asientos de nosotros en el autobús venía un niño haciéndole berrinche a su mamá. Y el niño se tiraba en el piso y le hacía teatro, le hacía circo y le hacía todo. Y la señora ya no hallaba qué hacer. Y nosotros llevábamos, no sé si una bolsa de galletas o de sabritas, llevábamos algo comiendo. Entonces yo me le acerqué al niño y le di una. Y el niño se calmó por un ratito. Y empezó otra vez el berrinche. Y me le volví a acercar y le di otra de las cosas que yo traía en mi mano. ¿Sabe cuándo se calmaba él? ¿Cuándo se calmaba él? Cuando tenía lo que estaba comiendo. Se le terminaba lo que estaba comiendo. Y hubo un momento, hermanos, en que a mí se me terminó lo que traía en la bolsa. A mí se me terminó lo que traía en la bolsa. Y en eso, gracias a Dios, llegamos. Pero las reacciones, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Reaccionamos como niños delante de Dios? ¿Somos caprichosos delante de Dios? Señor, yo quiero esto, y si no me das esto, yo no sé qué voy a hacer. ¿Cree usted entonces, hermanos, que Dios va a acceder a nuestros caprichos, así como nosotros como padres de familia, sin lugar a duda, más de alguna vez accedimos al capricho de nuestros hijos? ¿O los caprichosos de los hijos no vinieron ahora? Todos nosotros somos muy ecuánimes y muy justos. Dice el texto, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y... ¿La otra palabra? Razonaba como niño, pero también reaccionaba como niño. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, nosotros? ¿Reaccionamos con ira? ¿Reaccionamos con enojo? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Quiero llevarle a 2 pasajes. El primero lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. El primero lo tenemos en el primer libro de Samuel y el capítulo 25. Primer libro de Samuel, en el capítulo 25.
¿Cuántos no sabemos esta historia? ¿Sí lo sabemos? La historia de la ingratitud de Nabal, o de la insensatez de Nabal, y la sabiduría de ¿quién? De Abigail. ¿Hemos leído esta porción? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que han leído esta porción. Levanten la mano, por favor, porque miren, vamos a hacer un ejercicio. Ok, se me hace que lo vamos a tener que leer. Lo vamos a tener que leer. Versículos 2, bueno, desde el versículo 1 hasta el versículo número 35 de manera alternada. ¿Lo tenemos? Primer libro de Samuel, capítulo 25. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Ahora había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba destilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal destilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y daría a hombre que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail de mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha traído. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacenando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas pisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando en asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así hará Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a la mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar comida ni ninguna parte. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado,
perverso de Nabal, porque conforme a su nombre es así. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que te procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor vea la batalla de Jehová, y mal no se haya dado en ti en el día. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendito tú que me has bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha arrepentido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no me hubiera quedado con vida ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Mire el ejemplo. Veamos este ejemplo de juzgar las cosas, de razonar las cosas o de reaccionar ante tal situación. ¿Cómo quería reaccionar David? Violentamente. ¿Cuál era el razonamiento de David? Mi razonamiento es este: yo he estado cuidando tus pastores en el desierto, y cuando yo tengo necesidad y voy y te pido algo para que des a mis siervos, tú no quieres darle, como consecuencia tú debes de morir. Ese es el razonamiento de David. Esa es la reacción de David. No me das, entonces te voy a castigar porque no me diste. Ahora, quiero que veamos algunos versículos intermitentes, hermanos, para ir al siguiente pasaje. Por ejemplo, en el versículo 10 dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Lea el versículo 13, por favor. ¿Cómo dice? Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 con el varón. ¿Cuál fue la reacción de David, hermanos? Hay que armarnos todos con nuestras armas e ir contra aquel hombre perverso. Esa fue la reacción de David. Esa fue el razonamiento de David. Pero note lo que dice el versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Ese es el razonamiento y esta es la reacción de David. Note cómo dice el versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida. ¿Cómo dice? La pregunta es esta: ¿cuál era el razonamiento de David?
¿Cuál era la reacción de David? Voy a ir y voy a acabar con todos. La indignación de David, hermanos, era tal que es posible que Nabal mereciera la muerte. La indignación de David era tal, haber afrentado a sus propios enviados y haber desconfiado de David, era tal que David quería la muerte de sus enemigos y particularmente Nabal ya lo consideraba como un enemigo. Déjenme se lo pongo de otra manera. Usted ayuda siempre a una persona, o ayuda siempre a un hermano, siempre lo ayuda, siempre lo ayuda, siempre le ayuda. Y el día que usted necesita ayuda, no le da ayuda. ¿Qué le parece? Ahí se lo dejo de tarea. ¿Qué le parece? ¿Cuál es nuestra reacción y cuál es nuestro razonamiento? A ver. No lo vuelvo a ayudar. Me molesto. Esa es nuestra reacción natural. ¿Se da cuenta? David quería ir y acabarlo completamente. Es decir, hermanos, David juzga que la actitud de Nabal es injusta, no es justo. Entonces, en el versículo 32, vayamos hasta el versículo número 32. Desde el versículo 31 dice: entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Y qué dice el versículo 32, hermanos? Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y note lo que dice el 33. Leo el 33. Dice: y bendito sea tu razonamiento. Y bendito sea tu razonamiento. Es decir, tu forma madura de razonar y de pensar las cosas. Bendito seas, dice el texto, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Aunque Nabal, hermanos, merecía morir por su perversidad, hermanos, el juicio correcto tuvo que intervenir para que David no se vengara por su propia mano. Al final, en el versículo 33 dice: y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Note el caso. El texto dice: juzgaba como niño. Es decir, razonaba y reaccionaba. El juicio maduro acarreará respeto, no porque lo busque, sino que será el resultado. Y Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo número 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 1 al versículo número 5. Hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta o caída. Esa frase, cuando dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es una frase que significa que lo halló infraganti. ¿Qué significa eso? Como comúnmente se dice, que lo halló con las manos en la masa. ¿Algunos nos han hallado con las manos en la masa? Yo sí, de repente, cuando voy allí al negocio del hermano Mario y al negocio del hermano Néstor, los hallo con las manos en la masa. Eso significa el texto, esa parte. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es la misma palabra que se utiliza cuando le presentan a Jesucristo una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Eso es lo que significa. Vosotros que sois espirituales. Aquí el asunto está entre alguien que es sorprendido en una falta, pero el que lo sorprende en alguna falta dice que yo soy espiritual. ¿Cuál es la reacción? Que no debe de actuar conforme a su razonamiento propio o humano, sino conforme a lo que dice la Escritura. Como pastor, durante muchos años yo de alguna manera he encontrado infragantes a algunos hermanos diciendo malas palabras, un montón de cosas, y para acá y para allá. Mejor ni quiero platicar de eso. Ya hasta se me está borrando la vista. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de... No, hermano, tú mereces todo el juicio de Dios. Tú ya no tienes perdón, tú ya no tienes salvación, tú para acá y tú para allá. Haz de cuenta la manifestación divina en él. Con espíritu, con actitud, es lo que dice el texto, de mansedumbre. ¿Pero por qué? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas. Ahora, la última palabra me sugiere a mí que el hermano fue sorprendido sucumbiendo ¿a qué? A la tentación. No sea, considérate tú mismo y restaura con espíritu de mansedumbre, no sea que también tú seas tentado y llegues a hacer exactamente lo mismo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Juzgaba como niño, razonaba como niño y reaccionaba como niño. Vayamos al texto para terminar. La última parte del texto, ¿cómo dice? Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora quiero explicar la última parte del texto.
de acuerdo al tema principal, que es el asunto de los dones y el mal uso de los dones. Cuando la última parte dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, Pablo dice, yo ya me he dejado de niñerías con respecto al mal uso de los dones espirituales, y ustedes todavía siguen siendo niños espirituales en el asunto de los dones espirituales. Porque Pablo de alguna manera veía cómo se peleaba el hermanito con la hermanita, contendiendo a ella, yo tengo el don de lengua, ¿sabes tú qué don tienes? No, pues que yo tengo este don. No, yo soy más porque yo hablo, porque yo digo, porque yo esto, porque yo lo otro. De tal manera que los dones, en lugar de ser edificación para la iglesia, llegó a ser, ¿qué cosa, hermanos? Un pleito. Llegó a ser una contienda tan fuerte y tan especial. Si usted sabe que Dios le ha facultado a usted de un don espiritual de parte de Dios, debe de usarlo para edificación, jamás para mofarse y para enorgullecerse. Porque yo tengo entendido que de alguna o de otra manera Dios puede quitar, en su soberanía, puede quitar los dones. Y más, cuando los dones espirituales, aún sabiendo que ya los tenemos y no los estamos usando para edificación. Mas cuando ya fui hombre, note lo que dice el texto, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Me temo, hermanos, que muchos de nosotros todavía cometemos muchas niñerías espirituales, muchos de nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, ya como dice el libro de Hebreos, como lo leíamos en la mañana, muchos de nosotros ya deberíamos de ser maestros. Es más, a los años que tiene nuestra iglesia y al tiempo que hemos estado ministrando aquí, ya era como para que cada año cambiáramos de maestros de escuela dominical. Y que cada año le diéramos descanso a estos maestros que están en uso. Y que cada año trajéramos a otros y que luego volviéramos a darle vuelta y esto y lo otro. Pero ¿por qué no nos ha sucedido? ¿Por qué no nos ha amanecido? El apóstol Pablo en otro texto lo dice de otra manera, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Me temo que muchos de nosotros, después de tantos años de conocer a Cristo, todavía sigamos teniendo necesidad de leche. Hablando literalmente, a usted le presentan un vaso de leche. Para principio de cuenta hay gente que es intolerante a la leche, ¿verdad? ¿Cuántos son intolerantes a la leche o a la lactosa? Levanten la mano. Okay. Esa leche de lactosa es una ficción. Es pura agüita con agüita, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermanos, es a lo siguiente. A usted le presentan un vaso de leche y luego le presentan un plato con entomatadas, frijoles refritos, un pedazo de cecina de la Huasteca y unas 3 rebanadas de queso de la Huasteca. Y aquí está el vaso de leche. A ver, esta va a ser tu comida. Escoge cuál quieres. ¿Cuál escogería usted, hermano? ¿La leche? No. ¿Se da cuenta?
Muchos de nosotros inclusive ya deberíamos de ser de bendición para los vecinos y para los amigos y para los conocidos, para que conozcan de Jesucristo y para que conozcan del Evangelio de Jesucristo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba, traducido a razonar y reaccionar como niño. La transición, más cuando ya fui hombre, mas cuando ya fui hombre dejé, Lo que eres. dicho de otra manera, dejé las Niñerías. niñerías. Ay, es que no me saludó. Otra vez me lo encontré allá en el, no sé en dónde, y no me saludó. ¿Se da cuenta cómo muchas de las veces reaccionamos más como niños que como hombres maduros espirituales? Y lamentablemente, hermanos, nuestra falta de madurez no solamente nos está afectando a nosotros mismos, sino que también nuestra falta de madurez está afectando también a los demás. Debemos empezar a hablar, a pensar y a juzgar como personas maduras. ¿Por qué no oramos a Dios? Vamos a orar. Padre, gracias por darnos el tiempo para estar aquí. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra y terminar, Señor, este tema muy sencillo. Yo soy el primero en reconocer que muchas de las veces he hablado como niño. Soy el primero en reconocer que muchas de las veces he pensado como niño. Y soy el primero en reconocer que muchas de las veces he juzgado, he razonado y he reaccionado como niño. Entonces yo necesito que Dios me ayude a madurar. Posiblemente también usted necesita que Dios le ayude a madurar también, por lo menos en estas áreas. ¿Por qué no le decimos a Dios que nos ayude a madurar? ¿Por qué no nos ponemos en sus manos y le decimos, Señor, hazme maduro para tu honra y tu gloria? Hazme maduro para tu obra. Hazme maduro para ser una bendición. Hazme maduro para poder edificar. Quiero, Señor, que me ayudes. Si esta es su decisión, póngase de pie para que juntos oremos a Dios. Y de momento le digamos esto a Dios. Y que Él nos vaya diciendo con su palabra en qué áreas más de nuestra vida necesitamos madurar. Y dejar de hablar, de pensar y de juzgar como niños. ¿Qué más se pondrá de pie para que juntos oremos a Dios? Gracias te damos, Dios, gracias te damos, pues cercanos a tu nombre. Y estamos en esta noche, Señor, tomando solamente una decisión que indica nuestro deseo y nuestro interés de que nuestra madurez pueda ser de edificación para los demás.
No podemos, Señor, ocultar nuestra madurez, pero tampoco podemos ocultar nuestra falta de madurez. Ayúdanos a hablar lo correcto. Ayúdanos a pensar lo correcto. Ayúdanos a juzgar lo correcto. Tómanos en tus manos, necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Señor, que tu palabra, usada por tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y nos indique los pasos a seguir. Pero en esta noche, Señor, reconocemos que en ocasiones hemos actuado mal de esta manera. Aquí estamos, somos tus hijos, tú eres nuestro Padre, nos has concedido tu palabra. Recibe, Señor, tu honra y gloria a través de nuestras decisiones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos, por el